La condición humana en Fernando Ortiz. Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los más grandes intelectuales cubanos, antropólogo, sociólogo, etnólogo, filósofo, una obra colosal realmente, formado en el positivismo desde finales del siglo XIX, pero que también formó parte de la reacción, ¿no?, contra el positivismo en muchos aspectos, ¿no? Fernando Ortiz, bueno, en su formación era abogado, pero se forma bajo la influencia no tanto del positivismo de Spencer, que era el predominante en América Latina, como Martí ya lo había reconocido, aunque también Spencer influye mucho en su vida, sobre todo el darwinismo social que él llega a superar, incluso a criticar. Pero Ortiz más se fonda en el positivismo jurídico de los italianos César Lombroso, ¿no? Y Enrico Ferri. Incluso Ferri hasta le llegó a escribir el prólogo, ¿no?, a uno de sus libros, ¿no? Ortiz fue profesor de Derecho de la Universidad de La Habana, creador de varias revistas importantes de la bimestre cubana, pero dejó una obra intelectual que hoy en día cuando alguien llega a Cuba lo primero que encuentra en los aeropuertos son innumerables libros de Fernando Ortiz, porque él se dedicó a revelar el papel tan importante, ¿no?, de la cultura negra, la cultura africana, de la música y de la antropología, ¿no?, en la etnicidad, en ese ajiaco, como llamamos, de la cultura cubana, ¿no?, entre la etnia negra y española e indígena, ¿no? Eh, Fue un hombre también de una vida política muy interesante porque tuvo una actitud muy digna, ¿no?, frente a la dictadura de Gerardo Machado. Se identificó con el pueblo soviético durante la guerra contra el fascismo y terminó al lado de la Revolución Cubana. Él muere en el año 69. Yo recuerdo cuando yo era estudiante de filosofía en la Universidad de La Habana en el 67, lo veía todavía echando flores, agua a las flores de jardín, ahí frente, vivía en la esquina de la Universidad de La Habana. Numerosas instituciones internacionales le dieron doctorados honoris causa, la Universidad de Columbia en Nueva York, muchísimas universidades latinoamericanas. Realmente es una de las figuras colosales, vamos a decirlo así, ¿no?, de la cultura cubana. Realmente él es la figura que entronca todo el siglo XIX, ¿no?, con el siglo XX en una, vamos a decir, ruptura con el positivismo, pero igual que los anteriores pensadores que hemos visto, que reconoce sobre todo el valor metodológico, ¿no?, del análisis positivista en cuanto al carácter de la ciencia, porque fue un gran defensor de la investigación científica. Grandes internacionales, filósofos y sociólogos internacionales como los antropólogos Lévi-Strauss en Francia o Bronisław Malinowski. Malinowski incluso fue a La Habana a estudiar con él el tema del concepto de transculturación que Ortiz propuso frente a la aculturación, ¿no? Y finalmente, entonces, realmente ahora, toda la concepción de Fernando Ortiz parte de una reflexión antropológica y que tiene que ver con la condición humana. ¿Por qué? Porque aunque él se forma en el positivismo que admite una naturaleza humana, biológica, etcétera, inicialmente tiene esas ideas, ¿no? A finales sobre todo en la primera década del siglo XX, que él escribe varios libros sobre los negros brujos, los negros curros, ¿no? Y ahí está la influencia muy fuerte, ¿no?, en este caso del positivismo. Incluso él lo reconoce. Él dice: inspirados por el positivismo criminológico italiano, por cuya doctrina quebramos nuestras primeras lanzas aún antes de salir de las aulas universitarias. ¿Eh? ¿Sí? Esto lo dice en 1901, así que ya siendo estudiante a final del siglo XIX, ya él está imbuido, ¿no?, del positivismo criminológico. Sin embargo, él tiene una concepción del ser humano que va a evolucionar, al final incluso se convierte en un gran crítico del racismo. Escribe un libro sobre la raza humana criticando que no se debe utilizar incluso el término de raza, ¿no?, para los seres humanos, solamente para los animales, ¿no? Según él, cito, el ser humano tiene que estudiarse en conjunto, tomando en cuenta su complejidad. El hombre es un conjunto de problemas distintos. Por eso las ciencias tienen que irse fusionando cada vez más. Esa idea también es muy importante, porque él está planteando algo que ya hemos visto, la necesidad de que se articulen las distintas ciencias, y él mismo fue un ejemplo de combinar muchas ciencias sociales.
Fernando incluso Ortiz fue el que hizo el primer código penal cubano de 1925. Y ahí está todavía la influencia un poco de ese positivismo criminológico, ¿no? Lombrosiano, que plantea el tema del delincuente innato, ¿no? La frenología esta de que todo depende de la cara del delincuente, etcétera, ¿no? Sin embargo, él se va a emancipar poco a poco, ¿no? De esa idea un poco reduccionista epistemológica, ¿no? Sobre la condición humana, porque va a criticar todo tipo de determinismo absoluto, ¿no? En cuanto a la concepción del hombre, de la condición humana. Y dice, cito, tampoco el hombre es un grano de arena perdido en el océano e impotente en su inmensidad. El hombre ni es un dios ni es un átomo. El hombre es hombre, y el hombre nada en el mar de la vida y llegará o no a la playa nadando según sean sus facultades natatorias. La distancia de la ribera, la fuerza de las olas y sobre todo la voluntad de nadar. El acto humano y por tanto el delito habrá que concebirlo como una resultante de fuerzas combinadas, subjetivas y objetivas, del individuo y del ambiente. Así lo entiende la criminología moderna. Fin de la cita. ¿Qué quiere esto decir? Que el criminal no está determinado solamente por factores subjetivos, factores innatos, ni mucho menos, sino que hay determinadas condiciones sociales que favorecen el crimen, ¿no? Y la delincuencia, ¿no? Y él va a ser muy claro, ¿eh? En eso. Ya Enrique José Barona, en 1800 y tanto, había hablado del bandolerismo en Cuba y hablaba también de las condiciones sociales. Ahora, Ortiz va a empezar a dedicarse a estudiar a principios del siglo la influencia primero de las culturas indígenas en Cuba, ¿no? Él tiene un libro que se llama Las cuatro culturas indias de Cuba. Luego, otro libro, Los negros brujos. Y un libro que se llama La filosofía penal de los espiritistas, ya un libro de naturaleza filosófico, de filosofía del derecho en particular. Pero realmente sus obras van a ser de una influencia antropológica y etnológica muy grande, ¿no? Para comprender la cultura cubana. A Fernando Ortiz, el intelectual Juan Marinero, le llamó el tercer descubridor de Cuba. O sea, primero Colón, segundo Alejandro de Humboldt, que había jugado un papel importante en conocer muchos valores de la cultura cubana, y Fernando Ortiz. Bueno, es una metáfora, pero no importa. Ahora, lo importante es que, siendo formado en el positivismo y en la filosofía occidental, él va a valorar también las filosofías orientales. Fíjense que eso coincide con Martí, con Vasconcelos, ¿no? Y sobre todo el hinduismo en particular, ¿no? Y él dice que el hinduismo nos enseña a comprender realmente que la verdad es relativa, ¿no? Pero, pero que tiene que tener confianza el ser humano en el conocimiento de la verdad, del conocimiento, ¿no? De la ciencia, y sobre todo para romper con los prejuicios, ¿no? Y él es un crítico sobre todo de todo tipo de prejuicios, sobre todo del racismo, ¿no? Decía él, la naturaleza no crea razas, no crea especies ni género. El hombre las inventa para sus fines científicos, sociales, políticos, religiosos. Fin de la cita, ¿no? Ahora, indudablemente Ortiz se forma en un ambiente final del XIX, principio del siglo XX, que el positivismo ha ido moviendo otra forma de pragmatismo, al cual nunca compartió, pero el empirio criticismo sí, sobre todo esa teoría de la ley del menor esfuerzo o ley de la economía del pensamiento. Bueno, él, como le dio mucha importancia al tema de la educación, ¿no? Él decía, cito, la misma educación recibida, sea la que fuere por el flujo de la ley del menor esfuerzo, tiende a llevarnos el pensamiento a rodar siempre por los viejos cajilones abiertos. Fin de la cita. Pero fíjense que es un arma de doble filo, porque está diciendo, bueno, es que nos acostumbramos a pensar de una forma muy sencilla, porque ya nos acostumbramos por tradición, ¿no? Entonces esa ley hay que romperla, según él, ¿no? Uno tiene que ser audaz en la búsqueda de nuevas ideas y no dejarse llevar, ¿no? Por ideas antiguas. Ortiz, yo diría que rescató en el positivismo algo que ya en nuestros libros anteriores hemos hablado, de que en el materialismo descansa, en el positivismo, una postura materialista vergonzante. Quiere decir que no la declaran abiertamente, pero parten del reconocimiento del mundo objetivo, del mundo material.
Y Ortiz en eso es claro. Él se declara a sí mismo materialista, incluso materialista científico. Y va a ser un crítico del idealismo y va a ser un crítico de la religiosidad, porque desde muy joven se liberó de todas las creencias religiosas. Es más, contribuyó bastante a tratar de desalienar a la población cubana de la superchería, ¿no? De las creencias en brujería, aunque él estudia eso con profundidad. Y tiene varios libros publicados sobre historia de la música, historia de los tambores, bajatán de los afrodescendientes, etcétera, ¿no? Según él, cito, las manifestaciones intelectuales de las culturas humanas son tan merecedoras de la investigación científica como las materiales y sus expresiones artísticas tanto como las económicas. La debida apreciación de una cultura dada no puede hacerse sin el estudio objetivo de todos sus elementos, así los llamados espirituales como los que se dicen materiales, entre comillas, pues unos y otros, pese a esa convencional dicotomía, no son sino hechos igualmente humanos, interdependientes e integrantes de la plenitud de esa cultura. Fin de la cita. Como ustedes ven, acentúa la palabra hechos. Eso es importante en la epistemología positivista, los datos, los hechos, ¿no? Lo mismo materiales que espirituales, ¿no? Pero además parte de un supuesto. ¿Cuál? Que en la naturaleza y en la sociedad hay leyes, y son leyes inevitables, ineludibles, y hay que estudiarlas, ¿no? Entonces, los fenómenos sociales también están causados, igual que los naturales, los físicos, los biológicos, los químicos. En otro momento dice, no olvidemos tampoco que la causación de los fenómenos sociales son en gran parte que suele ser decisiva los factores económicos. Y ahí, como ustedes pueden ver, hay ciertas aproximaciones al marxismo de la época, ¿no? Y va a tener una también alta estimación de la obra de Marx y también finalmente, ¿no? De las ideas de corte socialista, a pesar de que él era un hombre liberal, toda su formación fue liberal y fue, ¿no? De la élite de la burguesía cubana, no era ningún proletario, ni mucho él, ¿no? Ahora, eso lo llevó a él a veces a subestimar el papel de los sectores populares en las luchas sociales y un poco identificarse con las teorías esas un poco elitistas de Carlyle, de los superhéroes, ¿no? Él decía que había una especie de crema social o élite protagónica, ¿no? Que impulsaba la historia, cito la historia, es decir, la historia de Cuba, antes como ahora, la han hecho y hacen muy pocas personas, fin de la cita, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que para él había que estudiar, ¿no? La sociedad, pero darse cuenta que no todos los factores, ¿no? Podían jugar un papel. Y para eso el instrumento científico era importantísimo. O sea, el aparato científico, ¿no? Porque la ciencia para él tenía una función no simplemente descriptiva, sino una función predictiva. Y cito, decía, ciencia no es sino previsión, anticipado conocimiento de lo venidero. Pero la ciencia no va sola. Ciencia es paciencia y conciencia. Paciencia para resistir con entereza inflexible los trabajos, infortunios, desengaños y hasta martirios que se oponen a su marcha y a sus triunfos. Y conciencia, que no es sino el conocimiento reflexivo de las cosas para cernirlas y poder apartar entre ellas las verdades objetivas de las ideas meramente subjetivas. Las experimentales de las que no pasan de ilusiones. La humanidad nunca se resigna a lo ya sabido concienzudamente como previsible. Trata de dominar más y más los secretos de la naturaleza, mirando siempre hacia un más allá. Su progreso es asombroso, pero su irreflexible impaciencia a menudo hace fracasar y caer en el acomodamiento perezoso e irracional que le hace aceptar como ciertas atrabilarias creencias hasta los mitos y gnosis de las místicas magias y hechicerías. Fin de la cita. ¿Ven? Él piensa que la ciencia juega un papel emancipador frente a la magia, la brujería, la religión, todas las ideas, ¿no? Superstición, ¿no? Y además le da a la ciencia un papel protagónico, ¿no? Porque además él pensaba que la ciencia podía ser un instrumento de emancipación del pueblo,
y en particular, bueno, el pueblo cubano, porque él se hace toda su obra prácticamente, aunque tuvo que irse al exilio en Estados Unidos en la época de la dictadura de Machado y vivió un tiempo, incluso fue diplomático en Italia. Es más, a mí me llamó la atención que en Génova hay un parque dedicado a Fernando Ortiz, con un busto de Fernando Ortiz, en Génova, en Italia, quiero decirle, ¿no? Así que los italianos le reconocen a la obra de Fernando Ortiz un papel importante, ¿no? En los estudios etnológicos, antropológicos, sociológicos, ¿no? Ahora, la ciencia para él jugaba o jugaría siempre un papel emancipador, ¿no? Y decía, escuchen, se debe suprimir todo monopolio hereditario, racial, económico e ideológico, que hay que incrementar a plenitud de todas las fuerzas productoras del sustento, salud, comodidades y placeres que embellecen la vida, que habrán de unirse en cada nación y dentro de una sola humanidad todas las gentes sin distingos de sangre y pigmentos, que urge extender la educación popular y la superior, sobre todo, como clave intelectual de la vida, racionalizarla más y más, y tener la ciencia por suprema norma. Solo en la ciencia está la liberación verdadera. Solo en la ciencia está la médula vitalizadora de las humanidades. Y somos nosotros, los historiadores, los analistas y las experiencias humanas, los que tenemos el deber de aquilatar todas las otras ciencias en una positiva ciencia social. Fin de la cita. Ustedes se darán cuenta rápidamente que ahí la huella del positivismo es fortísima, ¿no es así? Pero no deja de ser cierto lo que está diciendo, ¿no? El culto a la ciencia, y sobre todo a las ciencias sociales, ¿no? Una positiva ciencia social, una ciencia que parta de hechos, ¿no? De avances, ¿no? ¿No? Y no simplemente de supercherías y no de religiosidad, ¿no? Entonces, él va a hacer mucho hincapié en la función preventiva, desalienadora, emancipatoria, ¿no? De la ciencia, ¿no? Y pensaba sobre todo que la ciencia, en caso de Cuba, iba a ser muy útil para emancipar, ¿no? A los negros recién liberados de la esclavitud, ¿no? Porque él fue un gran defensor. Bueno, al principio no lo fue. Al principio tenía ideas un poco racistas, ¿no? Pero después va a romper con ese racismo, ¿no? Entonces, él decía, sí, ofrecer al sociólogo como un museo donde pueda, sobre datos y materiales avalorados, establecer la participación que la raza negra ha tomado en la evolución de nuestra sociedad y completado este conocimiento con el de otros elementos, definir sociológicamente lo que somos, lo que hemos sido y ayudar a dirigirnos con fundamentos positivos hacia lo que debemos ser. O sea que él realmente incluso va a adquirir una postura muy clara. En Cuba hubo una insurrección llamada de los independientes de color, que fueron los negros que se rebelaron en 1913 en el tema del racismo y bueno, la esclavitud real que persistía en la República, ¿no? Y él se puso al lado de los negros, se puso al lado, ¿no? de la defensa, ¿no? de esa etnia, ¿no? Él decía, cito, la orientación de la cultura cubana sin desarraigarse del pasado troncal ha de ser más científica y más científica, menos especulativa, retórica y tradicionalista, porque solo por la ciencia el pueblo cubano podrá ser bien nutrido, bien tratado y llegar a sentirse satisfecho, potente y libre. Y eso lo está diciendo un documento que habla sobre la insurrección, ¿no? De los llamados independientes de color, que eran los negros en este caso, ¿no? O sea, Fernando Ortiz tuvo una profunda fe, ¿no? En el carácter emancipatorio de la ciencia, especialmente de las ciencias sociales. Él dice, cito de nuevo, el investigador de los seres humanos y sus expresiones colectivas representa la penetración de la ciencia en el estudio de las relaciones sociales y los fenómenos de las culturas, analizando sus verdaderos factores, sus complicaciones y su desenvolvimiento para los destinos de la humanidad, también sean más y más dirigidos por la razón científica, como ya lo son, con progresivo y asombroso éxito, las relaciones de los hombres con la naturaleza, cada día más domesticada por las maravillosas y complejas técnicas que están cambiando el mundo. Fin de la cita. Yo creo que él se inscribe dentro de esa tradición de humanismo práctico que hemos venido viendo en el pensamiento filosófico, político, jurídico, latinoamericano, ¿no? Por su defensa, en este caso, de la raza negra, de los pobres, de los hombres no humildes. ¿Mm?
y sobre todo por analizar la situación que tenía el pueblo cubano. En 1910 escribió un trabajo sobre la crisis política cubana, donde él plantea la necesidad de incrementar el protagonismo de la juventud. Dice él, esa juventud que abandona las aulas con caudales de conocimiento y que entra armada y resuelta en la lucha por la vida, ¿no? Entonces él decía que esa juventud era la que encargaba de mejorar el país, pero una juventud que tenía que armarse de cultura. Y él va a la cultura, a la educación, un papel muy protagónico. Él decía, la cultura es fuerza y la fuerza es independencia, ¿no? Ahora, en otro momento decía, nosotros, los que tenemos a diario que dirigirnos al pueblo, sembrando cultura a todos los vientos e infundiendo en las clases populares la idea de que la redención del pueblo mismo y el mejoramiento de sus condiciones sociales estará solamente en el avance de su cultura. ¿Ven? La cultura llevar a las clases populares, la educación a las clases populares, ¿no? La alfabetización y elevar el nivel cultural. Y por eso en otro momento dice, y se impone si hemos de consolidar nuestra república y esta de ser algo más que el compromiso de hábil y convencional equilibrio de cancillerías extrañas, una reacción, la de la cultura, para vencer la creciente ignorancia del pueblo, única base de las tiranías y depravaciones públicas, y para ilustrar, educar y mejorar al cubano infeliz, que es el único modo de hacerlo libre y en verdad soberano e independiente. O sea que aquí Fernando Ortiz está identificando aquel precepto de José Martí, ¿no? Ser culto es el único modo de ser libre, ¿no? Y por eso la labor de propagación cultural de Fernando Ortiz en el pueblo cubano, ¿no? De elevar el nivel cultural, fueron muy progresistas y además prepararon el camino, ¿no? De los procesos emancipadores que vendrían hasta después del triunfo de la Revolución Cubana, que se mantuvo ahí identificado con ella. Hay que destacar una cosa importante. Fernando Ortiz nunca trabajó solo, no siempre estuvo en equipo, lógicamente, de auxiliares, pero ¿qué auxiliares? Uno de los primeros secretarios de él fue Rubén Martínez Villena, uno de los grandes intelectuales, poeta también, ¿no? De los años 20, ¿no? Del Partido Comunista también cubano, y que dio una extraordinaria valoración de la obra futura, ¿no? De lo que sería Fernando Ortiz. Estamos hablando de los años 20, ¿no? Y luego, su otro secretario sería Miguel Barnet, uno de las grandes figuras actuales de la cultura cubana. Escritor, poeta, ensayista, ¿no? Una figura importante, y también fue secretario, ¿no? De Fernando Ortiz. ¿Qué quiere decir? Bueno, que las grandes figuras no andan solas, siempre andan, como decía José Martí, los picos no nacen de sabana, ¿no? Ahora, decía Ortiz, la independencia de Cuba tiene peligros internos que yo no voy a relatar porque no es ese objeto. Baste decir que los peligros internos de nuestra independencia se concentran y significan todos en un solo concepto, en nuestra cultura deficiente. Para compartir la vida de las grandes naciones, debemos reforzar nuestra cultura mental, nuestra cultura moral, nuestra cultura política. Si queremos sin riesgo de nuestra independencia compartir las ventajas del gran mundo social de las naciones, debemos vestirnos a la usanza de la época moderna. O sea, que él le va a la cultura una importancia extraordinaria, ¿no es así? Y él va, incluso él a principio de siglo pasado, él critica mucho el hecho de que hay cierta modorra, ¿no? Intelectual, ¿no? En algunos países que creen que no pueden superar su posición, entre ellos se refiere a Cuba y a Nicaragua, dice él, cito, Cuba y Nicaragua, víctimas de igual dolencia, irán poco a poco desangrándose, y los pueblos fuertes, que fuertes son porque son cultos, pasarán a nuestro lado sin preocuparse para nada de nuestra agonía. Solo una civilización interna y difundida podría salvarnos. Siendo cultos, seríamos fuertes. Seámoslo. Fin de la cita. O sea que él, claro, en esa época también, de principios del siglo XIX, que también Enrique José Barona y muchos otros cayeron en la idea de que lo mejor era facilitar la migración anglosajona, que vinieran europeos, ¿no? A colonizar nuestras tierras para que nos ayudaran. Y al principio él cae también en esa postura, ¿no? Diciendo,
No son solo brazos los que debemos importar, sino también cerebros. No solo sembradores de cañaverales, sino también sembradores de ideas. Fin de la cita. Se está refiriendo porque Cuba había mucha migración de haitianos y jamaicanos para sembrar la caña de azúcar, ¿no? A principios del siglo pasado. Pero dice que había que también importar intelectuales, ¿no? Entonces, al principio él tiene ideas social darwinistas, eso que no quepa la menor duda, como muchos otros positivistas de su tiempo, pero no es un socialdarwinismo racista, al contrario, es una especie de intentar de explicación racional, ¿no? ¿no? Y él dice, todo individuo tiene su cultura más o menos poderosa para su lucha por la vida. Esa lucha por la vida se está refiriendo, lógicamente, ¿no? A la visión un poco darwinista, evolucionista, pero fíjense bien que lo más importante que para Ortiz es la evolución, el evolucionismo. Él es un convencido partidario del evolucionismo, ¿no? Y poco a poco él se da cuenta de que su visión un poco racista al inicio está muy limitada, ¿no? Y empieza a criticar, incluso, como dice Enrique Ubieta, sustituyó el concepto de raza superior por el de raza de superior civilización. Empezó a utilizar el concepto más de civilización, ¿no? Y a él piensa que el evolucionismo es lo que debe unir a todos los intelectuales, a todos los científicos. Cita, la férrea máxima evolucionista, o renovarse o morir, que se impone como ley inexorable y que en su marcha evolutiva no reconoce límites, todas las esferas de la realidad tienen que recorrer el evolutivo peldaño por peldaño. Si los naturalistas dicen que natura non facit saltum, los espiritistas podrían decir análogamente spiritus non facit saltum. ¿Qué está diciendo? Fin de la cita. ¿Qué está diciendo en latín? Que ni en la naturaleza ni en el pensamiento hay saltos, todo evoluciona gradualmente, ¿no? Y por eso él dice que al final todas las corrientes filosóficas deben de ponerse de acuerdo en la evolución. Y eso es cierto, se va dando ese evolucionismo también entre los filósofos idealistas, especulativos, ¿no? ¿Así? Y él piensa que hay similitudes, ¿no? Entre el positivismo y el espiritualismo cuando se admite el tema de la evolución. Dice, cito, no importa que sean monistas o dualistas, materialistas o espiritualistas, unos u otros pensadores, si ambos someten sus respectivos principios de la evolución. Fin de la cita, ¿no? Entonces, cuando él trata de hacer un estudio, ¿no? De la cultura cubana, de la música, de la santería, de la religiosidad, hasta incluso, ¿no? En 1916 él publica un libro que se llama Los Negros Esclavos, ¿no? Y él dice, cito, para que libres de prejuicios étnicos, de aberrantes factores artificiales de selección, la evolución superorgánica siga su curso determinado por las fuerzas de la naturaleza, encausadas por sentimientos de amor y de cooperación universal. Fin de la cita. Primero ahí ven utilizando un término spenceriano, ¿no? Evolución superorgánica, eso es de Spencer, ¿no? Pero también es importante que lo que plantea él no es la confrontación, no, es la cooperación, que hoy en día tanto las ciencias naturales como las ciencias sociales están demostrando que lo que ha prevalecido en el mundo natural, en el mundo animal, no es tanto la competencia como la cooperación. Y eso es esencial también en el enfoque social, ¿no? Para él, claro que hay luchas. Él decía, cito, el hombre, lo mismo que todos los demás seres del universo, no lucha solo contra los seres de su especie, de su raza, lucha con los seres dotados de la creación, contra el ambiente mismo, el clima, el sol, el agua, los insectos, los microorganismos, los seres más insignificantes, no solo contra las fieras del desierto y de los bosques, sí, es cierto, fin de la cita, ¿no? Pero a pesar de todo, él piensa que lo que determina es la evolución, ¿no? Y la lucha es para facilitar esa evolución. Y por eso admiró mucho a Darwin. Decía, cito, a pesar de las burlas, a pesar de las críticas de contrarios más apasionados, sectarios, que imparciales observadores, es lo cierto que hace ya algunos años la ciencia positivista adquirió una gran verdad, debida principalmente a Carlos Darwin, la del principio de la lucha por la existencia. Todo lucha. Donde no hay lucha, no hay vida.
Y todo lo que vive tiene que luchar uno y otro día, año tras año, hasta el momento en que sobreviene la muerte. Todo lucha. Lucha el astro que vaga en los espacios estelares. Lo mismo que la infinitesimal molécula o el átomo reducido en la naturaleza a ser un modesto componente de los cuerpos. Todo lucha. Las piedras luchan. Los seres inanimados luchan. La roca lucha con el embate de las olas y las olas luchan por destruir las petras resistencia de las peñas. Y luchan los insectos. Luchan los animales que se devoran unos a otros según las necesidades de sus instintos y de su condición. Y luchan los vegetales. Luchan no solo por absorber la savia y el vigor de la tierra, sino que luchan también por crecer, para desarrollarse. Y luchan los hombres y luchan con tal ceguera que no ahora, sino hace un milenar de años, que un filósofo que a la vez era poeta, hubo de decir con gran razón que el hombre era el lobo del hombre, que acaso el único enemigo del hombre era el hombre mismo. Fin de la cita. Aquí, esta es una de las expresiones de él, del principio del siglo pasado, todavía cuando él está todavía influido por ese positivismo, ¿no?, social darwinista, etcétera. Aquí está asumiendo un poco la teoría de Hobbes, ¿no?, así, de que el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Ahora, en otro momento él va cambiando un poco sus ideas, ¿no?, y dice, cito, el hombre, como todos los seres que pueblan el mundo, no puede sustraerse a las leyes inalterables de la naturaleza. El ser humano, desde que existe, ha de luchar por su propia integridad y por el cumplimiento de sus fines. Si es fuerte, subsiste. Si es débil, sucumbe. La distinta organización física de su persona, la variedad de caracteres con que se nos presenta su espíritu, todos los elementos, en fin, que lo individualizan, serán prendas de éxito en su incesante lucha si plenamente satisface en las necesidades del individuo en el ambiente en que se desarrolla. El cambio, si dichos elementos originarios son deficientes y su mayor o menor adaptabilidad al medio no puede ponernos en consecuencia con este, entonces fracasaría el individuo en la lucha y por la ley natural de la selección desaparecerá. Se disgregarán sus componentes para seguir bajo nuevos aspectos y en medios apropiados la eterna lucha por la existencia que se desarrolla en el inmenso laboratorio cósmico. Bueno, nadie duda de la profundidad filosófica de estas ideas, independientemente que se acepten o no. ¿No es así? Y está imbuido, lógicamente, de ese evolucionismo spenceriano, ¿no es así? Pero, ¿qué pasa? Él confía en la cultura y confía en la educación como instrumento para superar, ¿no? Y además está aprendiendo en ese momento de su coetáneo Enrique José Barón, ¿no? Él dice, cito, ese principio que algunos consideran desconsolador, pero verdadero, el principio de la lucha por la existencia, viene templado por otro principio, no menos exacto, no menos científicamente seguro. ¿Cuál es el principio de la asociación para la lucha? Fin de la cita. ¿Qué quiere decir esto? Que lo mismo que los animales se unen en manada para cazar, ¿no?, los leones a un venado, también los seres humanos tenemos que unirnos, la asociación para la lucha social, ¿no es así? Y eso es lo que hace que él le dé una importancia a las luchas sociales también en la unidad, ¿no es así? Él dice, el darwinismo y el evolucionismo habían reverdecido el concepto de seriación de las razas de inferiores a superiores en una hipotética escala progresiva de la humanidad. Y el desarrollo de los imperialismos coloniales de británicos, franceses, alemanes, belgas, italianos y otros en varios continentes, particularmente en África, dieron nuevo interés político al racismo para justificar ahora con la antropología las subyugaciones que antes se bendecían con la Biblia abierta. Fin de la cita. Aquí ya empieza a tomar otro cariz, Fernando Ortiz, de crítica al colonialismo, de crítica al imperialismo, porque además fue un crítico del imperialismo norteamericano abiertamente, ¿no? Pero también crítica a la religión, y en particular a ir con la Biblia abierta. Mira, hizo esta frase recordar
el obispo sudafricano Edmund Tutu decía, cuando llegaron los colonialistas, ¿no? Decía, cuando llegaron los colonialistas al África, nosotros los africanos teníamos la tierra, ¿no? Y ellos tenían la Biblia. Y estoy hablando de un obispo católico. Y nos dijeron, cierren los ojos y recen, oren. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros la Biblia. Así dijo el obispo católico. Todo por eso esto me hace recordar esta posición, ¿no? O sea, él piensa que aquellas ideas evolucionistas de la raza blanca como superior, empezó a echar aguas desde el principio, aunque él la compartió, quiero decirlo, al principio, él pensó que la raza blanca era superior a la negra, etcétera, ¿no? En 1906, cuando empieza su trabajo, él dice, se nos ofreció a la vista de razas reconocidamente atrasadas, la negra y la amarilla, aparte de otras tareas sociales, ambas son más delincuentes que la blanca, porque en su psiquis primitiva o bárbara se hallan desnudas de los estratos altruistas de que aquella haya logrado revestirse, ¿sí? ¿No? Entonces, él empieza a pensar en 1906, ¿no? Que la raza blanca era superior, que había que, ¿no? Blanquear, como planteaba, ¿no? Para eliminar la raza negra, la raza... Pero poco a poco se dio cuenta de que eso es falso, ¿no? Y llega a escribir en los años 40 un libro que se llama Las razas humanas, criticando el racismo. Incluso el libro fue auspiciado por el Partido Comunista de Cuba. Y en esa época es cuando él se convierte en presidente de la Sociedad de Solidaridad con la Unión Soviética frente al fascismo, ¿no? Entonces, realmente, esas ideas un poco darwinistas de que hay una raza inferior, la va terminando y empieza a sustituir el término raza por el término de civilización, ¿no? Y empieza a criticar todo tipo de racismo. Y ya en el año 29, o sea, 3 décadas después, dice, el racismo divide y es disociador, no solo desde un punto de vista universal, que ahora nos interesa tanto, sino también desde una mira estrictamente nacional. Allá donde, como en nuestras repúblicas, la nacionalidad necesita robustecerse por la creciente integración patriótica de todos sus complejísimos factores raciales. ¿Ven? Y ahí se da cuenta de que el racismo divide, ¿no? Su libro El engaño de la raza de 1946 es una convocatoria a luchar contra el racismo abiertamente. Y dice, las ideas racistas son al igual contraproducentes. El concepto de raza, que es el más sobado y de mayor ingenuidad aparente, es también sin duda muy perjudicial. Ante todo porque es falso. No hay raza hispánica, ni siquiera española, y menos en América, donde conviven las razas más disímiles, con tal intensidad numérica, que en no pocas repúblicas no la que pudiera decirse raza hispánica predominante. El racismo hispánico es tan nocivo a nuestros países de América como puede serlo el racismo negro, o el racismo indio, o aún el nórdico o anglosajón, que también agitan algunas de aquellas tierras. El racismo divide y es disociador, no solo desde un punto de vista universal, que ahora no interesa tanto, sino también desde una mirada estrictamente nacional. Allá donde, como en nuestras repúblicas, la nacionalidad necesita robustecerse por la creciente integración patriótica de todos sus complejísimos factores raciales. Señor, está hablando de los años 40 de criticar el racismo y no van a pensar ustedes que eso es una cosa que no tiene que ver con Cuba. Mire, yo cuando era niño, yo nací en 49, quiere decir que en los años 58 tenía 9 años, el parque de Santa Clara estaba dividido en 2 senderos, para los negros y para los blancos. ¿Qué les parece? El apartheid existía en Santa Clara, en mi tierra, en Cuba, ¿ya? Por eso Fidel Castro, el primero que puso a gobernar en Santa Clara fue el comandante Juan Almeida, que era negro. Y lo primero que hizo fue romper el parque aquí y hacer un solo sendero para negros y para blancos, ¿no? Entonces, por eso él dice, no hay una raza cubana, esa de raza no es un término adecuado, ¿no? Y yo creo que en eso ya replica él un poco el análisis superador, ¿no? ¿Para qué? Para enfrentarse también no solamente al racismo, sino a la brujería, a los espiritistas. Por eso dedica un libro uno a eso, ¿no? Y estudia realmente, ¿no? Pero además hay una cosa, toda la obra filosófica, sociológica, antropológica, etnológica de Fernando Ortiz está orientada
hacia los sectores populares al final, ¿no? Y dice, el pobre no es como se entiende generalmente, el individuo falto de recursos monetarios, sino aquel individuo que lucha por la vida con desventaja, sin el arsenal de armas económicas, intelectuales, psíquicas, orgánicas, que para la vida exige el medio ambiente en que éste ha de desarrollarse. Es decir, que si a los que llamamos pobres le diéramos de improviso una fuerte suma de dinero, no por eso dejarían de ser en el acto individuos antropológicamente pobres. Pues sus ideas serían las mismas. Sus imprecisiones los llevarían a idénticos funestos resultados y sus juicios hallarían pábulo en su improvisada riqueza económica. Fin de la situación importantísima. Por eso él dice, mientras los pobres no alcancen un mejoramiento intelectual, económico, moral, un avance completo, en fin, no ha de importarle la conquista simple de cargos públicos, ni el ejercicio del poder. No, el problema no es simplemente no darle dinero a los pobres, es darle educación, darle cultura, es cambiar, ¿no? la sociedad, ¿no? Entonces, por eso es que Fernando Ortiz va a tener una postura cada vez más identificada con los sectores humildes, va a ser un gran crítico de la guerra, vivió las dos guerras mundiales, ¿no? Él decía que los grandes problemas económicos de la guerra han caído de repente sobre el proletariado. ¿Quién es el que más sufre en la guerra? Los soldados. ¿Y quiénes son los soldados? Los hijos de la burguesía. No, 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 no. Los sectores más pobres de los campesinos, de los obreros, ¿no? Entonces, ¿qué importa realmente él? Lo importante es, ¿no? La emancipación de los sectores pobres. Y por eso cuando se produce la revolución de octubre en Rusia, él va a tomar una postura muy interesante. Él dice, cito, la colaboración de nuestras energías, máximo en estos tiempos que corren por el mundo, en esta gestación de una edad que afirmará por siempre el futuro de la libertad contra la tiranía de los caciquillos políticos, usurpadores de la voluntad popular, contra la opresión económica de los magnates parasitarios del proletariado que sufre la consecuencia pronta del evolutivo mejoramiento íntegro del proletariado universal. Como ustedes pueden ver, Fernando Ortiz se fue radicalizando hacia la izquierda, radicalizando hacia el tema de los sectores populares, no, no, ya no solamente de los negros, sino también de los pobres, ¿no es así? Y por eso es que su postura va a invocar la necesidad, ¿no? De una lucha nacional de defensa de la cultura cubana, ¿no? Y además de crítica a la cultura yanqui, a pesar de que recibió el doctorado honoris causa de la Universidad de Columbia, ¿no? Él decía, nuestros tutores, los yanquis, destinados a beneficiarse de nuestras prodigalidades. Eso lo dice en 1906, ¿no? Y por eso él va a criticar mucho el monocultivo, la monocultura. ¿Por qué? Porque eso le sirve a los Estados Unidos. En 1940 él publica un libro que se llama Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, que por cierto, el producto lo hizo el antropólogo británico Bronislaw Malinowski, cuando ya se lo había aceptado, ¿no? Y en ella, en esos textos ya, él empieza a hacer una evaluación muy grande de Marx. Lo va a llamar como uno de los grandes pensadores indispensables de la civilización contemporánea. Es decir, va a ver el materialismo histórico, ¿no? Como algo que puede ser emancipador, ¿no? Y ahí va a tener cada vez posiciones un poco más, ¿no? En este caso, de izquierda. Incluso él dice ya en el 38, unas veces se nos tacha de izquierdistas y otras de derechistas. Sin duda por no haber fijado todavía a la humanidad donde está el verdadero centro que puede servir de punto indudable de referencia. Vivimos, como en todas partes, en un total relativismo. No hay absoluto en todo lo humano y la música es el lenguaje del mundo de los humanos, ¿no? Así que en ese momento estaba hablando antes de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en conclusión, se puede decir que la obra de Fernando Ortiz es uno de los más grandes monumentos intelectuales de la cultura cubana, latinoamericana y universal.
pueden buscar en Wikipedia para que vean la trascendencia que tiene él en la antropología, en la sociología, en la etnología, en la musicología, en el derecho, la historia, la economía, la filosofía. Cultivó todas las ciencias sociales y todas las humanidades. Realmente es una de las figuras más significativas de la cultura cubana que superó su positivismo, ¿sí? Reconociendo los valores del positivismo, ¿no? Pero sobre todo imbuido de un concepto de libertad, de emancipación cultural del pueblo, y por eso se opuso a la tiranía de Machado, se opuso a la tiranía de Batista, por eso vivió y murió sobre los primeros 10 años de la Revolución Cubana al lado, ¿no? De la Revolución Cubana, y por eso forma parte de la cultura filosófica, política, intelectual, ¿no? De la cultura cubana, caribeña, iberoamericana, en definitiva, universal. Él constituye una de esas expresiones de ese humanismo práctico, desalienador, que supo analizar la contradictoria condición humana y contribuir a su esclarecimiento.